Un muy cordial saludo a todos y todas. Mi nombre es Solángel Araujo y hoy vamos a explorar brevemente lo que es la gestión de riesgo en proyectos. El propósito es dual. Primero, comprender lo que propone el enfoque del PMBOK en su sexta edición para la gestión de los riesgos en un proyecto en general y luego ver cómo se aplica en un ejemplo en concreto. Antes de gestionar cualquier cosa, es fundamental comprenderla. El riesgo se define como un evento incierto que de materializarse afectaría a los objetivos del proyecto. A diferencia de un problema, el riesgo es inherentemente una incertidumbre. No todos los riesgos son negativos, algunos riesgos también son positivos y es lo que también llamamos oportunidades. Es decir, a los riesgos negativos los llamamos amenazas y a los positivos los llamamos oportunidades. La relevancia que tienen estos riesgos radica en cómo ellos van a impactar al proyecto, específicamente sus objetivos, la dimensión temporal y otras dimensiones del proyecto. La gestión de riesgo, según el PMBOK, engloba varios procesos que lo vamos a ver posteriormente. Su relevancia radica en que la estadística señala que el 90% de los proyectos exitosos se deben a una gestión de riesgo proactiva. Sin embargo, la manera en cómo se debe implementar un enfoque de gestión de riesgo va a variar. Va a variar en conformidad a la complejidad del proyecto, al tamaño del proyecto, a la importancia estratégica que tiene el proyecto, cómo afecta el negocio y el enfoque que se utilice para implementar dicho proyecto. Algunos conceptos claves relacionados con la gestión de riesgo son los siguientes. Hay una diferencia entre lo que es el riesgo individual asociado a algo específico, por ejemplo, los retrasos de la entrega de un proveedor, a los riesgos globales de todo el proyecto, que es la suma total de la incertidumbre que tenemos en el proyecto. Entonces, en algunos momentos se analiza un riesgo específico y en otros momentos se analiza el contexto global. Algunas organizaciones, basadas en buenas prácticas, establecen lo que se llaman los márgenes de tolerancia, es decir, hasta qué punto pueden aceptar que se materialice un riesgo y también establecen umbrales de riesgo, porque muchas veces hay que saber cuál es el costo de implementar una acción preventiva o correctiva para corregir la materialización de un riesgo. Si el costo de implementar una respuesta, bien sea positiva o negativa, es muy alto, a lo mejor me conviene aceptar dicho riesgo. Entonces, todos son elementos que la organización debe establecer. Ahora vamos a repasar un poco lo que propone el PMBOK en su sexta edición en cuanto a los 7 pasos o los 7 procesos dentro de la gestión de riesgos. Esto lo propone la guía en el numeral número 11. Los procesos se clasifican en 3 grupos. Tenemos los procesos de clasificación, que son 5, que los tenemos aquí del lado derecho. En la parte inferior, el proceso de ejecución y el monitoreo, que es un proceso que se encuentra aquí a la izquierda. Estos son procesos que se ejecutan cíclicamente y continuamente, no se ejecutan una sola vez. El primer proceso de la planificación es la planificación propiamente dicho, donde se establece cuál es el plan. Luego hay un proceso para identificar cuáles son los riesgos y registrarlos, un análisis cualitativo donde se priorizan los riesgos, un análisis cuantitativo que para cierto tipo de riesgo se cuantifica su impacto económico y temporal, y luego la planificación de la respuesta de los riesgos, donde se establecen acciones preventivas y correctivas para los riesgos que se han identificado. Una vez que se lleva a cabo el plan, se hace un monitoreo de la ejecución de todo el proceso y se hace también auditorías periódicas para garantizar que el proceso funcione correctamente. El primer proceso de la gestión de riesgo es la planificación. En la planificación es una etapa donde se define cómo se va a gestionar el riesgo
qué herramientas se van a utilizar para su identificación y registro, cuáles van a ser los criterios que se van a utilizar para priorizar su atención, cuáles son las reglas del juego para evitar improvisaciones, es decir, todo esto y qué tipo de respuesta vamos a hacer, cómo va a ser la asignación de los responsables, si van a haber reuniones periódicas, todo esto se establece en esta etapa. La entrada del proceso son los documentos del proyecto, el plan de dirección, el acta de constitución, los factores ambientales internos y externos de la organización y los activos de proceso o los documentos de proceso y procedimientos de esta organización. Y lo que se construye en esta etapa es el plan de gestión de riesgos. Una vez que se conoce el plan, ya entramos a la acción. Vamos a proceder a través de los métodos que se establecieron en la etapa de planificación a la identificación y el registro de los riesgos. Este es un trabajo exploratorio donde el equipo de proyecto y las partes interesadas que así se determinen se reúnen para identificar cuáles son las amenazas y oportunidades que pueden afectar el logro de los objetivos del proyecto. Esto se hace a través de distintas herramientas y luego estos riesgos se van a documentar en algo que llamamos el registro de los riesgos. Para organizar estos riesgos que se identifican, se puede trabajar con una propuesta que llaman el desglose de los riesgos o la estructura de desglose de riesgo. Lo que busca esta herramienta es organizar la fuente de los riesgos para una identificación sistemática. Es decir, los riesgos se agrupan por categorías y esto facilita la designación de responsables y el tratamiento proactivo de dichos riesgos. Por ejemplo, aquí podemos observar una clasificación donde tenemos riesgos técnicos y ciertos tipos de riesgos que están asociados acá, como requisitos, tecnología, calidad, riesgos de gestión asociados al proceso de gestión del proyecto, riesgos externos como riesgos legales asociados al entorno, proveedores y riesgos de cumplimientos normativos, estándares, entre otros. Esta es una forma de clasificar la identificación de los riesgos para una gestión más organizada. Una vez que ya se identificaron bueno, hay que aclarar que para la propia identificación del riesgo existen varias herramientas, desde las clásicas entrevistas, cuestionarios que se apliquen a las partes interesadas claves del proyecto para recoger los insumos necesarios. Hay otros elementos analíticos como el análisis FODA, que es de gran utilidad, o DAFO, porque aquí se levantan lo que se llaman las oportunidades, fortalezas, debilidades y amenazas, y ello, por supuesto, facilita un poco la identificación de los riesgos. Y existen otras herramientas como el análisis de los documentos del proyecto, los documentos de la organización, procesos, procedimientos y otras técnicas posibles que se pueden implementar, como la que se mencionan acá. Luego que ya tengo el registro de los riesgos, hay que priorizarlo. Entonces, hay un proceso que llaman análisis cualitativo. Una vez que tenemos esta lista, no podemos tratarlos a todos por igual. Necesitamos filtrarlo, es decir, hacer un análisis que permita priorizarlo. Para ello, evaluamos dos dimensiones clave asociadas a cada riesgo. Estas dimensiones la vemos acá en lo que es la construcción de la matriz probabilidad e impacto. La idea es la siguiente. El análisis se basa en esta matriz, donde cada fila representa un riesgo identificado y por acá tenemos la frecuencia con la que puede materializarse ese riesgo en particular, es decir, su probabilidad de ocurrencia. Y aquí tenemos el impacto sobre el proyecto o sobre los objetivos del proyecto en un determinado momento. Para ello, el equipo de trabajo establece, basado en su experiencia, basado en juicio de expertos o basado en sus prácticas, se establece, por ejemplo, para el caso de la frecuencia, una escala nominal
o una escala en este caso referencial, donde se establecen como parámetros, por ejemplo, muy alta, alta, media, baja, muy baja, en función de si el riesgo se presenta frecuentemente, es probable que se materialice, es ocasional, es posible, es casi improbable. Esta es una escala que no es exacta, sino que es producto de la experiencia, se construye de esta manera. Luego, son escalas descriptivas, no son escalas exactas. Simplemente es para categorizar un poco y poder facilitar la priorización. Luego se analiza cómo impacta la ocurrencia de ese riesgo en los objetivos del proyecto. Y si el impacto es muy alto, si lo llamamos muy alto, por ejemplo, 70, 80%, una escala, 40% si es alto, si es moderado, 20%, si es bajo, 10%, si es muy bajo, 0.05. Esta escala se genera en función de la experiencia previa en otros proyectos. Muchas veces, a la hora de priorizar, no solo tomamos en cuenta estos dos elementos, la frecuencia o probabilidad y el impacto, sino también otras variables como la urgencia. No obstante, para simplificar el análisis, vamos a enfocarnos en estas dos. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, si un tipo de riesgo particular cae aquí en una escala muy alta del 90%, pero el impacto es bajo, va a quedar la multiplicación de estos dos valores me da un valor bajo, es decir, que aquí lo vemos en amarillo, no me impacta tanto. Sí requiere una atención porque no está en verde, pero no requiere una atención tan relevante, un tratamiento tan relevante como por ejemplo este, donde tenemos 0,72, es muy frecuente, se produce casi el 90% de las veces y tenemos una afectación sobre los objetivos del proyecto de un 80%. Entonces podemos ver que este color rojo más intenso señala que hay que realizar un tratamiento particular, es decir, muy probablemente ese tipo de incidente hay que evitarlo. Ya vamos a ver, existen varios casos, por ejemplo, si vamos a construir una vivienda cerca de una zona que está propensa a derrumbe o cerca de la ribera de un río, la probabilidad de inundación o de derrumbe es muy alta. Entonces, ¿qué debo hacer? Evito construir allí y ya elimino la amenaza. Simplemente digo, en ese terreno no voy a construir, me voy a otro terreno. Cuando tomo esa decisión, ese riesgo no se va a materializar porque me cambié a otra locación. Eso, por lo general, es un tipo de respuesta que se da para riesgos que entran en este tipo de valor, donde tanto la probabilidad como el impacto es muy alto. Para algunos tipos de riesgo también se emplea un análisis cuantitativo. Cuando tenemos riesgos que son complejos, donde numéricamente hay una afectación en presupuestos, en tiempo, proceden estos análisis. Los análisis cuantitativos pueden ser aplicados a través de distintas herramientas. Aquí se mencionan algunas de ellas, como el valor monetario esperado y la simulación de Monte Carlo, que también es un algoritmo. Todos estos que están acá se usan para estimar numéricamente el riesgo en tiempo y dinero. Por ejemplo, el valor monetario esperado cuantifica el riesgo multiplicando la probabilidad de ocurrencia de dicho riesgo por el impacto económico. ¿Cómo sé yo cuál es el impacto económico? Me baso en experiencias previas, por ejemplo, juicios de expertos, estadísticas, etcétera. Por lo general, obedecen a unos datos que sean de calidad. Existe también el análisis de sensibilidad, donde se priorizan los riesgos y después que se aplica un algoritmo, se establece cuáles son aquellos riesgos de mayor o menor incidencia y se ordenan como si fuese un embudo. Arriba se coloca el de mayor impacto y los de menos impacto hacia abajo. El árbol de decisiones es una técnica que se aplica para cuando se hace la evaluación, por ejemplo, del BME o el análisis de sensibilidad para un determinado tipo y se
evalúan varios escenarios para decidir cuál es el mejor curso de acción. Y la simulación de Monte Carlo estima la probabilidad de éxito del proyecto simulando múltiples escenarios que se ejecutan una y otra vez. Todos ellos son algoritmos que se implementan a través de programas informáticos. Ahora, una vez que ya tengamos la lista de riesgo, hay que ver cuál es la estrategia, cómo lo vamos a abordar, qué vamos a hacer. Ante las posibles amenazas, las más usadas o la que propone la guía son mitigar. Mitigar es hacer algo que minimice su impacto o su probabilidad de ocurrencia, es decir, una acción preventiva. Evitar es decir, bueno, este riesgo es tan fuerte que resolverlo tanto preventivamente como correctivamente implica mucho costo y mucho esfuerzo, entonces prefiero eliminar la causa subyacente de este riesgo. Transferir es cuando lo transfiero a otra unidad de la organización que tenga la capacidad para responder preventiva y proactivamente a esta incertidumbre. Aceptar, bueno, aceptar es, mira, básicamente prefiero asumir que ocurrió el riesgo, quedarme un día parado, se enfermó el personal, ese día no hago nada, sigo trabajando el día siguiente, porque contratar a una persona no tengo cómo pagarle. O sea, estos son ejemplos muy sencillos. Entonces son decisiones que el equipo del proyecto o la organización debe tomar. Y también hay unas respuestas similares para el caso de las oportunidades, cómo mejorar para aumentar su probabilidad de ocurrencia, explotar, para tratar de hacer todas las cosas que materialicen su ejecución. Y aquí tenemos el caso de compartir, que es donde hacemos alianzas con otros socios para tratar de asegurar que se materialice esta oportunidad, entre otras cosas. Aquí en estos gráficos muestran con qué frecuencia la estadística señala se utilizan estos métodos. El de mitigar es el que se utiliza más frecuente ante las amenazas y el de mejorar es el que se utiliza más frecuentemente ante las oportunidades. Ya cuando se tenga identificado el riesgo, priorizado y se sepa cuál es la respuesta que se va a dar, empieza la etapa de implementación. Para implementar se necesita tener claro quiénes son los dueños del riesgo. Cada riesgo debe tener un responsable que se ocupe de su gestión y de que se aplique correctamente la medida que se determinó, bien sea mitigar, evitar, etcétera. Y, por supuesto, indicadores de alerta temprana que señalen, mira, en cualquier momento se puede ocurrir si no hacemos algo. Se puede generar esta situación. Luego está el proceso de medición y monitoreo continuo del plan de riesgo. Este es un proceso que debe hacerse siempre. La supervisión de riesgo constituye un proceso ininterrumpido y de importancia vital para el proyecto. Resulta muy importante que se realice un monitoreo constante, ya que el entorno y los riesgos presentan una evaluación continua. Las variables van cambiando día tras día, semana tras semana, mes tras mes. Por lo tanto, siempre se requiere una respuesta rápida y por ello hay que hacer un monitoreo constante y una revisión del proceso cíclica. ¿Cómo se hace? Bueno, a través de revisiones, a través de auditorías y a través de ciertas herramientas que se pueden utilizar. Para finalizar este bloque, hay que señalar que no todas las amenazas son controlables. Hay amenazas que son controlables y las podemos manejar y otras que ocurren de imprevisto y no las podemos controlar. Estas amenazas, por ejemplo, pueden ser cambios regulatorios, fluctuaciones económicas. Si yo por lo menos sé que hay un cambio en cuanto a la tasa monetaria o de la devaluación, yo puedo hacer una proyección en conformidad de cómo esta tasa se ha ido cambiando durante un periodo de tiempo.
pero a veces puede ocurrir una situación que haga que el salto de un valor de referencia al del día siguiente sea mucho más alto. También existen otro tipo de variables, por ejemplo, el caso de fallas eléctricas generales, que no solo ocurren en Latinoamérica y el Caribe, sino que se han ocurrido también casos similares en España y en países de la Unión Europea. Ante una situación así, es muy difícil no tener que aceptar la ocurrencia de dicho riesgo porque ocurrieron así de imprevisto. Sin embargo, dependiendo de la importancia estratégica y del tamaño de la organización, se puede manejar un plan de contingencia. Vamos a ver un ejemplo breve de cómo aplicar la gestión de riesgos en un proyecto. Aquí se presenta el caso de un sistema, del desarrollo de un sistema de historias clínicas electrónicas llamado Proyecto Salud Total, y aquí se presenta una información de contexto, el hospital donde se hace el proyecto, la duración del proyecto, el presupuesto del proyecto, el alcance en cuanto a las camas hospitalarias que son beneficiadas por este proyecto y cuál y qué cantidad del personal médico que labora en esta institución hospitalaria va a ser formado o capacitado en el uso del sistema que se va a implementar a través del proyecto Salud Total. Para dar mayor información de contexto, aquí se presenta la estructura de desglose de trabajo. El sistema se va a construir en 3 etapas: el desarrollo, la migración y la capacitación, y durante el desarrollo se van a desarrollar los módulos de admisiones y los módulos clínicos, y durante la migración se va a digitalizar las historias y se va a hacer una carga de datos. Y durante la etapa de capacitación se va a formar al personal médico y a la enfermera. Y por supuesto, aquí se establecen los hitos clave del proyecto y una reserva de contingencia para gestionar los riesgos conocidos e identificados durante la etapa de planificación y de identificación de los riesgos. Y un 5% de reserva para la gestión de riesgos no conocidos o riesgos que se presentaron y que no habíamos identificado, o riesgos imprevistos. Normalmente, para calcular la reserva de contingencia, si queremos ser exactos, debemos utilizar métodos cuantitativos de análisis de riesgo. Aquí se presenta un ejemplo de cómo es una estructura de desglose de riesgo para este proyecto, separando los riesgos posibles en técnico, de gestión, comercial y externo. Vamos a tomar un ejemplo específico de algunos de ellos. Por ejemplo, un riesgo técnico es la falla de integración entre el sistema que se está desarrollando con los sistemas legados o los sistemas anteriores que tenemos ya, como el sistema de laboratorio. Tenemos un riesgo de gestión como estimaciones de tiempo imprecisas, es decir, hice una planificación donde estimé mal el tiempo. Riesgos comerciales como que el proveedor de los servidores donde se va a implementar el sistema tiene retrasos en las entregas, y riesgos externos como la resistencia al cambio por parte del personal médico y de las enfermeras que hacen uso del sistema. Estos son simplemente ejemplos que se están extrayendo para simplificar el análisis. Supongamos que se hizo la etapa de planificación, se construyó el plan de gestión de riesgo y se pasó a la etapa de identificación, se clasificaron los riesgos por las categorías que mencionamos previamente, y luego, una vez que se hizo el registro, se procedió a la clasificación del mismo a través de un análisis cualitativo, se decidió cuál es la estrategia de respuesta y se le asignó un dueño al riesgo para que se haga responsable del mismo. Al final podemos tener una matriz como la que se presenta acá. Este es un ejemplo con 4 de los riesgos posibles del proyecto, donde los listamos en una tabla, colocamos el riesgo, la probabilidad de ocurrencia o la frecuencia, el impacto sobre los objetivos del proyecto, la puntuación que se deriva de multiplicar estas dos variables, la respuesta que el equipo decide aplicar para ese tipo de riesgo y quién es el dueño. Aquí tenemos el caso del riesgo que tiene una puntuación más alta o
uno de ellos, porque tenemos tres con esta clasificación, que es el riesgo de pérdida de datos médicos. ¿Por qué es el que voy a mencionar como ejemplo? Porque el impacto es el mayor, porque tiene el impacto muy alto. Y aunque la probabilidad de ocurrencia es media y no tan alta como otros, su puntuación es alta. Y por lo tanto, si hiciésemos un diagrama de sensibilidad, quedaría en la parte superior, como lo vamos a ver en la siguiente lámina. ¿Cómo se gestiona? Mitigando. ¿Cómo lo mitigo? Haciendo un proceso de respaldo o políticas de resguardo o copias de seguridad en varios métodos de almacenamiento y en varias locaciones. Luego tenemos un ejemplo resumido de cómo sería el análisis cualitativo. Aquí tenemos los tipos de riesgo, la probabilidad, el impacto y la puntuación para establecer cuál es la prioridad. Este riesgo que está acá, que es el que mencionábamos en la tabla anterior de pérdida de datos médicos, lo colocamos como de máxima prioridad y este último de cambios regulatorios, que da un 0.35, lo colocamos en cuarto lugar como de menor probabilidad. En esta lámina mostramos que estos riesgos no son estáticos, pueden variar en el tiempo. Al inicio del proyecto yo tuve aquella lectura que vimos en la lámina anterior, pero puede pasar que durante el mes 6 y mes 12 estos valores, pérdida de datos, resistencia al cambio, fallas de integración, cambios regulatorios, con las medidas que se fueron implementando o no durante el curso del ciclo de vida del proyecto, pueden variar. Y en la gráfica que está acá en la parte inferior, se grafica esto, cómo va variando cada uno de los tipos de riesgo durante, por ejemplo, el de pérdida de datos que está en azul. Al principio, como le di alta prioridad, lo atendí, entonces fue bajando. Mientras que otro de cambios regulatorios, como no le presté tanta atención, se pudo ir disparando porque precisamente en ese momento, en el mes 6, ocurren cambios regulatorios que yo no tenía previsto. En esta diapositiva, en esta lámina, simplemente presentamos cómo se pudiesen aplicar los métodos cuantitativos de riesgo para análisis de estas variables o de estos 4 riesgos que habíamos identificado. En la parte superior tenemos el riesgo de falla de integración, que es el más prioritario. Si la probabilidad de ocurrencia es del 70% y el impacto en costo es, por ejemplo, $200,000, tendríamos $140,000. Entonces es importante que todos estos valores se calculen porque nos permitirá determinar cuál sería el mejor cálculo para la reserva de contingencia. Y aquí tenemos el caso de los otros ejemplos de riesgo, el de pérdida de datos, resistencia al cambio, y me da un total de $645,000 que yo debería tomar en cuenta para la reserva de contingencia. Este sería un ejemplo hipotético. Aquí se grafica lo que sería una posible simulación de Monte Carlo, que sería un programa que se ejecuta varias veces, donde que me puede decir que una vez que se repiten varios escenarios, puedo decir que a pesar de que yo había planificado que el proyecto se iba a ejecutar en 18 meses, la duración media me da 19.2 meses. Pero en el peor de los casos, que es el percentil 95, que es un tema estadístico, me puede dar hasta 23.1 meses como tiempo máximo de ejecución del proyecto. Y también esto se puede implementar para el caso de los costos. Puedo variar. Yo había hablado de 2.5, pero puede ser que en promedio, cuando se repiten estos escenarios, el costo sería de $2.68 millones, pero en el peor de los casos, este percentil 95, es de $3.15 millones. Luego aquí tenemos unos ejemplos de cómo sería el análisis cuantitativo aplicado con técnicas como el árbol de decisiones y el diagrama de tornado, donde se clasifica el de fallas de integración en la parte superior y el de cambios regulatorios en la parte inferior. Esto por lo menos al inicio, donde las variables se comportaban de esta manera. Para cerrar, es importante señalar que necesitamos hacer un registro de las lecciones aprendidas para garantizar la mejora continua.
Esto para el éxito de cualquier proceso de gestión de riesgo. No es que vamos a hacer la gestión de riesgo, hay que registrar las lecciones aprendidas porque la forma en que se lleva la gestión de riesgo nos permitirá hacer una planificación de riesgo para los próximos proyectos. Inclusive hacer una mejor gestión de riesgo en el camino, porque si lo hago en el mes 1, en el mes 6 y en el mes 12, en la medida de que se hace el registro de la experiencia, se pueden tomar acciones correctivas para mejorar cómo se debería hacer las próximas veces. Aquí vamos, para cerrar, vamos a hablar un poco de qué proponen las nuevas versiones del PMBOK para la gestión de riesgo. El PMBOK en su versión 7 no, cambia un poco lo que es el enfoque. Evolucionó pasando de el enfoque basado en proceso a un enfoque basado en principio. Y esta guía hace énfasis en la adaptabilidad. Es decir, esta guía número 7, o séptima edición, transforma la gestión de riesgo en un enfoque donde la clave son los dominios, los principios y la creación de valor. Y cuando se habla de incertidumbre, se habla de incertidumbre general del proyecto. Es decir, no se explota tanto los procesos propios de la gestión de riesgo. Esto porque la guía no pretende ser un reemplazo de la guía número 6, sino ser un complemento a la misma. También está el caso de la guía número 8, que está en proceso de construcción y ya salió un primer borrador que algunos expertos están revisando. Esta guía, que está en proceso de desarrollo, va a volver al enfoque basado en procesos que tenía la versión 6, pero va a incluir también las variables o las propuestas de valor que incluyó la versión 7 y también el uso de la inteligencia artificial para la gestión de riesgos. Para terminar, vamos a decir que gestionar los riesgos no es solo una obligación técnica, es una habilidad estratégica. Nos permite anticiparnos, es decir, tomar las mejores decisiones y aumentar la probabilidad de éxito del proyecto. Recordemos, el riesgo no se elimina, se gestiona, porque el riesgo nunca es cero. Gracias por acompañarme en este recorrido por la gestión de riesgos en proyectos. Espero que este enfoque les sea de utilidad para sus propios proyectos y contextos específicos de aplicación. Les invito a dejar sus comentarios o formular sus inquietudes en la sección de comentarios. Gracias por su atención.